Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de la patología gástrica. De la patología gástrica sí que hay varias cosas que conversar. Vamos a tratar de acabar, mejor dicho, la primera parte de hemorragia digestiva alta y úlcera péptica. Y la parte de hemorragia digestiva baja la vamos a dejar después del receso, ¿ya? Para tratar de completar todo esto, ¿no? Entonces, la hemorragia digestiva alta básicamente se caracteriza mm, por el sangrado que se produce sobre el ángulo de Treitz, ¿no? Se saben que viene el esófago, viene el estómago se convierte en intestino delgado después del píloro y este intestino delgado tiene una primera porción que se llama duodeno, y una vez que el duodeno termina, pasa a convertirse a yeyuno. Esta conversión de duodeno que viene así y que viene por acá, y acá se convierte en yeyuno, se conoce como ángulo de Treitz. Entonces, todo lo que está sobre el ángulo de Treitz, es decir, esófago, estómago y duodeno, esas tres partes del tracto gastrointestinal, constituyen lo que son las hemorragias digestivas altas, ¿no? Cualquier tipo de sangrado que se produzca en esa área, ¿no? Y tiene dos manifestaciones clínicas muy importantes, ¿no? La primera de ellas vendría a ser la hematemesis, que es los famosos vómitos con sangre, ¿no? Es el vómito de sangre, que se ve la sangre de color rojo rutilante, ¿no? Y nivel posterior puede expulsarse a través de la cavidad oral, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Si nos ponen un caso clínico de un paciente que está sufriendo un tipo de problema respiratorio o ha tenido antecedentes de pisasis, mejor dicho, no lo descartaría, la verdad. Vamos a ver otras cosas más que nos permite ver el diagnóstico de hemorragia digestiva alta, pero podría pensar en que no necesariamente eh, es algún tipo de sangrado gastrointestinal, ¿no? Y la otra causa también es la, la hemoptisis, ¿no? A diferencia de la hematemesis, la hemoptisis suele relacionarse a la tos, ¿no? Y a procesos obviamente respiratorios. Y la otra manifestación más importante y que es mm, también patognomónica prácticamente de una hemorragia digestiva alta vendría a ser la melena, ¿no? Eh, la melena es básicamente, son heces de color negro, ¿no? Son heces de color negro que tienen un mal olor, tienen una consistencia un poco grasosa, ¿no? Y suele producirse cuando hay al menos unos 50 o 100 mililitros de sangre en el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, es un signo también claro de hemorragia digestiva alta y obviamente amerita una evaluación gastroenterológica y probablemente un manejo urgente también, ¿no? Y eso obviamente lo evidenciamos con el tacto rectal, ¿no? Eh, por eso es que siempre, a veces cuando estamos en el hospital y nos piden evaluaciones por hemorragia digestiva, a veces ni siquiera le han hecho un tacto rectal al paciente, ¿no? Obviamente, generalmente cuando son hematemesis en los pacientes, es muy difícil que nosotros les neguemos hacer una endoscopia a ese tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo en los pacientes, por ejemplo, cirróticos, ¿no? Que son pacientes que cursan con muchas veces varices esofágicas o varices gástricas y que no van a cursar con melena, sino más bien con hematemesis, ¿no? Eh, y los pacientes que tienen úlceras gástricas también que cursan con hematemesis, pero la gran mayoría cursa con... Y la gran mayoría de endoscopías perdón, de endoscopiadas por nuestros servicios son aquellos que tienen un tacto rectal que no es melena, ¿no? Entonces, es algo también bastante curioso, ¿no? Que nos mandan consultas por hemorragia digestiva, pero no se les hace el tacto rectal, ¿no? Ni siquiera. Bueno, como les comentaba, la principal, o sea, quitando a las varices esofágicas, que son más o menos entre el 12 al 17%, bueno, actualmente, mejor dicho, el 17% de los últimos años, eh, las úlceras constituyen la causa conocida más frecuente de hemorragia digestiva alta, ¿no? Las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. Y las úlceras gástricas son aquellas que tienen la mayor proporción de causa, ¿no? Eh, bueno, existen muchas otras causas más de úlceras gastrointestinales, no solamente, perdón, de hemorragia gastrointestinal alta, no solamente las úlceras, sino también, por ejemplo, la misma esofagitis que hemos conversado, ¿no? Que se produce por el ERGE, ¿no? Hemos dicho que cuando hay erosiones, los ángeles C, los ángeles D, sobre todo, eh, la inflamación, es decir, la esofagitis es tan severa que puede producir sangrado. eh, Cuando hablamos del término de gastritis, hablamos de una inflamación difusa de la mucosa del estómago, ¿no? Y generalmente en pacientes que están hospitalizados en UCI, por ejemplo,
o que tienen algún tipo de patología severa, ¿no? Algún tipo de traumatismo encefalocraniano, que están sometidos a mucho estrés, la mucosa gástrica también tiende a lesionarse de forma difusa y muchas veces sangra de forma generalizada, o sea, no hay un punto de sangrado específico, sino que imagínense como que si uno se cae, ¿no? Y se raspa, por ejemplo, la pierna y queda todo erosionada y puede sangrar, ¿no? Por toda esa erosión. Lo mismo ocurre en el estómago, ¿no? Cuando sufre algún tipo de lesión, tipo estrés de estrés en esas condiciones, puede ocurrir un sangrado también significativo, ¿no? También existen algunas anormalidades vasculares, ¿no? Que son las famosas angiodisplasias. Las angiodisplasias son unos vasos sanguíneos que son aberrantes y que suelen ser superficiales, ¿no? Y que por alguna razón, debido a algunas erosiones que pueden ocurrir, por ejemplo, pueden romperse y empezar a sangrar, ¿no? Y muchas veces tienen un manejo bastante difícil, déjenme decirles, porque no son fáciles de ubicar y no son fáciles también de poder identificarlas, ¿no? Y así tratarlas. Entonces suelen ser a veces un poco complicadas, ¿no? Sobre todo cuando estas lesiones vasculares son las famosas lesiones de Delafoe, ¿no? Las famosas lesiones de Delafoe es un solo vaso. Las angiodiplasias constituyen varios vasitos capilares así aglomerados, ¿no? Las lesiones de Delafoe es solamente un solo vaso. Y bueno, las causas traumáticas, el famoso síndrome de Mallory-Weiss, que son las erosiones que se producen por eh, las contracciones bruscas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen arcadas, ¿no? Los cuerpos extraños, cuando los pacientes ingieren, por ejemplo, elementos extraños, ¿no? Les cuento una anécdota que nosotros tuvimos una paciente que ingirió una hoja de Gillette y obviamente uno pensaría, pues, no, que habría sonado todo el esófago, el estómago, ¿no? Pero no, no causó nada, por suerte. Y no, tampoco lo pudimos sacar. Este, terminó en cirugía ya, pero se veía en la radiografía, ¿no? La hoja del Gillette. Un caso bastante curioso. Y bueno, cuando nosotros entramos para la endoscopía, ya no había nada, no, perdón, o sea, no estaba en el estómago, ya había pasado el intestino delgado y muchas veces ya cuando hay mucho riesgo de perforación, obviamente no insistimos más con un manejo endoscópico, ¿no? Pero bueno, también constituyen una causa de sangrado importante, ¿no? Y obviamente también existen las neoplasias, ¿no? Tanto los tumores benignos como malignos también sangran. Y lamentablemente en nuestro país, al menos en los hospitales públicos, no contamos tampoco con algún tipo de herramienta endoscópica para manejar ese tipo de sangrados, ¿no? En el caso de los pólipos sí que suelen ser más fáciles porque son lesiones más pequeñas, entonces las podemos quitar fácilmente, ¿no? Pero en el caso del cáncer, al menos nosotros endoscópicamente no tenemos las herramientas, no hablo de nuestro país en general, ¿no? Porque imagínense, no es una lesión grande que está sangrando por todos lados y no hay forma en que nosotros podamos cauterizar, digamos así, todo el cáncer, ¿no? Suelen ser lesiones bastante grandes muchas veces, ¿no? Pero les comento que existe algo actualmente que se llaman polvos hemostáticos, ¿no? Así como tenemos en las calles los extintores, existen también unos dispositivos que son similares a un extintor, ¿no? Entonces, con el endoscopio podemos rociar esos polvos especiales para que de alguna forma contengan el sangrado, ¿no? Porque al final el manejo suele ser con embolización, ¿no? Es decir, se tapa la arteria que probablemente esté generando ese tipo de sangrado, ¿no? ¿Y cómo saben qué arteria es la que está sangrando? Es que se pintan todas las arterias del estómago y se ve cuál de ellas está eh, pasándose al estómago, ¿no? O sea, el contraste me refiero. O sea, uno pasa contra... Ahora ya les voy a mostrar una imagen para que lo entiendan un poquito mejor. Pero bueno, el manejo suele ser embolización, ¿no? Y bueno, como les comentaba, hay otras lesiones que también pueden generar, yo creo que no son tan importantes mencionarlas. Y hay un grupo en las que no podemos evidenciar cuál es la causa, ¿no? Y es lo que les comentaba, ¿no? A veces hay muchos coágulos, por ejemplo, al momento de hacer la endoscopía y no podemos ver qué es lo que está generando este sangrado, ¿no? ¿Por qué? Porque los coágulos no los podemos aspirar, ¿no? Nuestro equipo de endoscopio tiene un aspirador bastante delgadito, ¿no? Y no se pueden aspirar estos coágulos, ¿no? O porque las lesiones ya están curadas. Las úlceras gastroduodenales, el sangrado por úlcera gastroduodenal suele autolimitarse, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se ingresa a hacer la endoscopía, ya no se evidencian lesiones, ¿no? Entonces hay un buen grupo en el que ocurre esto, ¿no? Bueno, entonces, algunas causas, aquí les traigo unas